Vamos a comenzar en esta mañana con el estudio que vamos a platicar. Muy interesante lo que vamos a ver ahora respecto de la vida de Josué. Y Dios trae muchas enseñanzas a nuestra vida a través de esto. Es increíble todo lo que se puede sacar de esa experiencia, de esa vida. Y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana. Así es que acompáñenme en una oración. Padre amado, agradecemos la bendición que nos das de poder estar aquí reunidos para edificarnos en ti, Señor. Gracias te damos por este hermoso día y esta oportunidad de leer tu palabra, de estudiar tu palabra y de ser edificados por ella. Te pedimos que a través de tu Espíritu podamos asimilar esta enseñanza, ponerla en práctica y aprender de todo lo que tú has hecho, también las cosas que escribiste antes. Gracias, Dios, por tu bendición, por ser nuestro Padre, por ser nuestro guía. Te pedimos tu bendición y guía a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a platicar ahora de cómo fue el día en que Josué se convirtió en el líder que Dios tenía planeado que él fuera. Vemos en la vida de Josué una situación muy especial, muy importante. Él había decidido estar cerca del líder de Israel, de Moisés, y él quería siempre estar cerca también de donde estaba el arca, el tabernáculo. Era una persona que cuando subió Moisés al monte, él estaba ahí a la espera de que regresara Moisés, y cuando se tardaron y no regresaba Moisés y el pueblo se desvió, Josué le dice, creo que oigo ruido de batalla. Y le dice, no es ruido de batalla, y va y entonces ejecuta el juicio contra toda esta gente y desbarata el ídolo que ya se habían formado. Y esto nos revela cómo somos como humanos, ¿verdad? Apenas se había ausentado unos días, 40 días, y habían visto ya la mano de Dios tantas veces como para poder dudar que Dios lo hubiera conservado y que Dios le estuviera dando enseñanzas específicas. El caso es que finalmente vemos a este Josué que permanecía todo el tiempo cerca de Dios y cerca de su líder, que era Moisés. Él aprendió muchas cosas ahí con él. Cuando fueron elegidos 12 personas para espiar la tierra de Canaán, ya cuando estaban al borde de entrar a la tierra, inmediatamente Moisés escogió a 12, a un líder de cada tribu, pero no dudó en escoger a Josué. Y entonces vemos que cuando van y regresan, los únicos dos que dieron un reporte alentador, un reporte correcto, un reporte de alguien que tiene a Dios en su corazón y que confía en Dios, fueron él y Caleb. Las otras personas, los otros 10, no tenían su confianza en Dios ni puesto sus ojos en Dios. Entonces, cuando no los pones en Dios, ¿en qué los pones? Donde los pongas, están en el lugar equivocado. Los pusieron en lo grande que eran los enemigos, los pusieron en los problemas que había ahí en la tierra, que decían que devoraba a sus enemigos, etcétera, etcétera. Y nosotros vemos que también pasa lo mismo cuando nosotros no ponemos nuestros ojos en el Señor. Yo les he comentado en esta pandemia, tú confías en la vacuna, confía en Dios y ponte la vacuna, confiando en Dios. O tú quieres con medicamentos y confiando en Dios, lo que Dios va a honrar es nuestra confianza en Él. Entonces no dejemos de poner nuestros ojos en Él, porque si los dejas de poner en Él, entonces lo vas a poner en otras cosas, ¿sí? O en la vacuna, o en la medicina, etcétera. Esto por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de lo que estamos viviendo. Pero ahí tenemos a un Josué que sí había puesto sus ojos en Dios, y por haber puesto sus ojos en Dios, él sabía que Dios les iba a entregar la tierra. Sí, vio los enemigos muy grandes, muy poderosos. Y la tierra que Dios les había prometido, ahí estaba. Y Dios era quien se las iba a dar. Así es que él y Caleb dijeron, está lista la tierra para que tomemos posesión de ella. Ahora, muchos dicen que la tierra de Canaán representa ahora para el creyente el cielo. Pero realmente no es así. No puede representar el cielo, porque la tierra de Canaán era un lugar donde efectuaron muchas batallas. Y el cielo no es un lugar de batallas, es un lugar de reposo, un lugar de descanso, un lugar de regocijo. Más bien representa la liberación de la esclavitud ahora a las hermosas promesas de Dios
que esto representaría Canaán para la vida del creyente en sus muchas batallas que enfrenta en la vida, con sus muchos enemigos que tenemos en la vida. Tenemos enemigos de dentro y de fuera, en la familia, en vecindario, etcétera, pero los más terribles que tenemos son nuestra carne, el diablo y el mundo que nos rodea. Y contra ellos nos da Dios, a través de su poder, puestos los ojos en Él todo el tiempo, nos da la victoria contra estos enemigos. Se puede vivir en victoria cuando tenemos puestos los ojos en el Señor. Y entonces vemos que Él fue espía en Canaán, pero llega el momento en que Moisés muere y ya su preparación hasta ahí había llegado. Ya su preparación había terminado. Y entonces vemos ahora que enfrentaba un problema muy fuerte en su vida, que era llevar al pueblo a la tierra prometida. Ahora vemos que empiezan su vida de mayores desafíos. Él tuvo muchos desafíos, pero aquí venían más desafíos. ¿Por qué? Porque pasaba a ser el líder. ¿El líder de quién? De un pueblo. ¿Y qué clase de pueblo? Necio y contradictor, ¿verdad? Pero muchos de ellos habían aprendido, a través de las experiencias que tuvieron, que había una de dos. O pasamos a la tierra y le creemos a Dios, o nos quedamos en el desierto. La misma situación que pasa en todo ser humano. Porque todo ser humano tarde o temprano se da cuenta que su vida es un desierto. Cuando tenemos problemas como estos, su vida se acaba. Sienten que ya no tiene sentido el mundo, la vida, la existencia. Y nosotros vivimos en un desierto cuando no tenemos relación con Dios. Y Dios nos invita a pasar a una nueva vida, como en este pueblo a Canaán, al convertirse a Jesucristo. Por eso Dios quiera que cada uno de nosotros podamos aprovechar este tiempo de pandemia para poderles ayudar a esas personas que nos rodean, que están tan necesitadas de escuchar estas buenas nuevas de salvación y que pueden tener relación con Dios y liberación, redención del infierno para el cielo, ¿sí? Para tener eternidad en el cielo y aquí en la tierra, victoria en el poder de Dios. Esto es lo que vemos que era el preámbulo de lo que había vivido Josué. Pero vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 8, al 9, cómo fue que Dios le hace esta encomienda y comienza entonces su vida de liderazgo del pueblo de Israel. Josué 1, del 1 al 9, dice lo siguiente: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pues bueno, en este punto, en este pasaje, yo quisiera resaltar algunos detalles. Primero que nada, vemos que Dios tenía un plan para su vida, para la vida de Josué. Así pasa con todo creyente, pero en este punto vemos en el versículo 2 que Dios tenía ese plan. Voy a repetírselos, a leerlos de nuevo. Dice: Mi siervo Moisés ha muerto.
Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahí está declarado el plan que Dios tenía. Ya Moisés murió. Y así como la ley no nos salva, no podía entrar a la tierra de Canaán, tampoco podía entrar Moisés. Tenía que entrar a través de Cristo. Podemos entrar a la tierra, a las nuevas promesas, a la vida de liberación. Habían dejado ya la esclavitud y ahora eran libres. Y entonces así también pasa a nosotros. Josué significa Salvador, pero en el Antiguo Testamento es el equivalente a Jesús. Y este Josué empieza a emprender el trabajo en donde ve que Dios tiene un plan para él. Pero notemos que él había nacido en una familia de esclavos. Él había visto todos los esfuerzos y abusos que habían tenido muchos de los esclavos, porque la carga cada vez se ponía más dura, más difícil, y más cuando Moisés llega para tratar de empezar la liberación. Podríamos decir que él pensaría que estaba condenado a permanecer toda su vida como esclavo. Seguramente tanto sus padres como los ancianos de su época oraban para que Dios los liberara. Él era su única esperanza. Tan oraban que Dios dice, he oído el clamor de mi pueblo. ¿Verdad? Ellos oraban y pedían a Dios la liberación. Y vemos entonces que así nos pasa a nosotros. Nacimos como esclavos. Muchas veces queremos ver en nuestros hijos lo que realmente no son. ¿No has oído a las personas cuando dicen, oye, ¿y qué tal, cómo están los hijos de fulanito? Ay, son unos angelitos, ¿no? Si te dicen los hijos de tus hijos, ¿no? Los nietos, ay, son unos angelitos. Si te dicen de alguna persona que no te cae bien, ay, son unos demonios. Bueno, les dan calificativos así. Bueno, realmente desde que nacen son seres caídos. Y nosotros somos seres caídos y vivimos en pecado y en esclavitud del pecado. Por eso es que tú le dices a un niño 20 veces no hagas esto y tienes que usar lo que Dios te dice que funciona. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, es la vara la que puede alejarlo de esa necedad. Y solamente los padres que son creyentes y diligentes a la instrucción de la Biblia, a lo que Dios nos aconseja, ponen en práctica esto y ven los resultados, ese alejarse de la necedad. Pero así vivimos en esclavitud, y en esa esclavitud somos necios. Y hay personas que en ocasiones hay alguna propuesta de alguna situación que es favorable, que es buena, y simplemente por llevarla contra, ¿verdad? Porque somos necios. Y tú quieres ver qué tan necios somos cuando quitan a algún rey de entre los países árabes, se matan miles y miles hasta que llega otro a imponerse, ¿verdad? Lo vemos en la historia de los reyes. Y cómo uno llegaba y luego llegaba el otro que lo mataba y mataba a toda su descendencia porque queremos ser Dios. Estamos esclavos de ese pecado y de esa hambre, de ese orgullo y de esa necedad. Así vivimos. Y no tenemos esperanza como ellos no tenían esperanza, a menos que Dios lo liberara. Así estamos. El hombre no tiene esperanza a menos que Dios nos dé la liberación. Ahora, fueron librados no solo de la esclavitud, también de la muerte. Muchos seguramente murieron prematuramente por accidentes y demás. Pero ellos fueron librados de la muerte y de la esclavitud por la sangre. Porque Dios les dijo, pongan en los dinteles de las puertas y en los postes la sangre del cordero, y entonces el destructor pasará por alto en esas casas y no habrá ni uno muerto. Pero en todo Egipto voy a matar a todo primogénito. Fue el último juicio que Dios hizo en Egipto para que finalmente los dejaran ir. Y fue por la sangre que los libró de la esclavitud y de la muerte. Ay, de aquel que no lo hubiera puesto, ¿verdad? Y yo creo que nadie se la jugaría para no ponerla. Y todos fueron diligentes en hacerlo y entonces pudieron ser el pueblo que Dios pudo meter finalmente a la tierra de Canaán. Pero fueron librados así. La noche de la Pascua, el momento de redención y liberación.
¿Te acuerdas cuál fue el momento de tu redención y de tu liberación? Leamos lo que Dios dice en 1 de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vida de esclavitud, de nuestra vana manera de vivir. Porque la vida de esclavitud en el pecado siempre es vano. Y por vano nos referimos a fútil, de poca duración, sin sentido e incluso hasta de destrucción. Así es el pecado. Ponte a pensar en cualquiera. Enojos, iras, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, etcétera. Todos esos pecados son destrucción. Pero son una vana manera de vivir. Y las personas no pueden cambiar a menos que sean liberadas. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados, liberados, redimidos, comprados con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es lo que nos trajo verdadera liberación a nosotros como hijos de Dios. Así es que, pues vemos esta situación del pueblo de Israel, que pues Josué veía todas estas cosas y sabía que la única forma en que podría llevar a cabo su misión era a través del poder de Dios en su propia vida. Nosotros vemos este versículo y podemos comprender que a partir de ese momento entonces le empieza a revelar Dios a Josué ya de una manera directa. Antes reveló a Moisés cara a cara, a veces revelaba por sueños, pero en ese momento le dijo a Josué a través de guardar la palabra de Dios, lo que escribió Moisés. Cuídate de poner en práctica todo esto. Y entonces Dios le revela cuál es su propósito. Voy a meter a este pueblo a través de ti. Te voy a engrandecer porque la gente va a ver todas estas obras que yo hago por medio de ti. Y como estuve yo con Moisés, voy a estar contigo. Ahora tú vas a pasar a ser el líder. Imagínate qué responsabilidad. Eran varios millones de personas las que estaban en ese momento ahí. Y él iba a ser el líder de toda esa población y tenía que enfrentar los problemas que todo esto conlleva, pero tenía que confiar en el Señor. Como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y nosotros entonces podemos ver que lo mismo ocurre cuando nosotros aceptamos a Cristo. Vemos que Dios tiene un plan para nosotros. Y como estuvo con Moisés, y como estuvo con Josué, y como ha estado a lo largo de la historia en cada creyente, Él dice que va a estar con nosotros. Y Él va a ser quien lleve a cabo ese plan. Leamos lo que dice en Romanos capítulo 12, en los versículos 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que, dicho de otra manera, tú puedes comprobar esa buena voluntad de Dios para tu vida. Es buena, es agradable y perfecta. Pero ¿de qué manera la puedo conocer? Precisamente las palabras que anteceden a esta última porción de estos dos versículos nos lo indican. Él quiere que nos presentemos en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Ahora, esto es muriendo a mí mismo cada vez que mi carne quiera lanzar algún pecado, algo que no edifica, algo que sea destructivo, y muero a eso para hacer lo que edifica, lo que glorifica a Dios
y cada vez que lo haces por amor a Dios y en obediencia a Dios, estás honrando a Dios y entonces esto va transformando tu vida y de una forma, pues a veces mística, a veces inexplicable, Dios te va mostrando su plan en términos generales y día con día lo que necesitas vivir. Ahora, porque muchas veces uno vive la vida sin sentido, sin plan y sin futuro. Cuando nos convertimos a Cristo tenemos un verdadero plan y un verdadero futuro. Basta que leamos la palabra de Dios y nos demos cuenta del sacrificio de Cristo. Entonces, al verlo ahí en la cruz, ¿tú crees que el plan de Dios para mi vida sea que yo sea el presidente de Guatemala? ¿O que yo sea el más grande empresario del mundo? Míralo, ahí en la cruz. ¿A eso vino? ¿Por eso murió? ¿O que yo tenga la casa más grande en Carretera del Salvador? ¿Tú crees que ese es el plan? Vemos que el plan es su salvación. Platicaba con una persona que me decía que había estado en uno de estos grupos que hablan mucho de palabra de fe. Y dice, ¿cómo me costó entender que la fe muchas veces estaba relacionada con la salvación? Yo toda la fe la relacionaba con obtener cosas, porque así me habían enseñado. Y todo el tiempo era pedir y pedir y pedir y pedir. Y todas sus predicaciones iban relacionadas única y exclusivamente a esto. No fue hasta que me harté de escuchar esto y de escuchar siempre lo mismo y la repetición de lo mismo y lo mismo y lo mismo, que yo dije, no, tiene que existir otra cosa, tiene que haber algo más. Y finalmente decidió empezar a estudiar la Biblia. Y al meterse a estudiar la Biblia, empezó a entender esto. Y se dio cuenta que el propósito, sí, de la Biblia, de podernos convertir a Cristo, es darnos vida eterna y salvación. Y después de esto, buscar la salvación de otras personas. Y para esto, Dios quiere usar los medios que me da. Es entonces cuando todo adquiere un verdadero sentido. Y tu vida tiene sentido. Y hay un proyecto, y hay un futuro. Y hay algo que hacer. Conquistar, hablar de Cristo, ganarme para Cristo a las demás personas, dar un buen testimonio que lo glorifique a Él. Y todo esto, sobre esto va trabajando el Señor. Y entonces va obrando con cada creyente en las condiciones en que Él tiene el plan para cada creyente. ¿Sí? Yo conozco amigos que se dedican a todo tipo de actividades. Y en cada una de ellas, Dios los ha bendecido y ha dado testimonio de su bendición a través de ellos y han alcanzado para Cristo a la gente que los ha rodeado. Ese es el plan. A veces nos queremos poner a pensar en dónde estarán las almas que quieres que predique hoy, pues tan cerca como las que te rodean, ¿no? Ese es el plan. Y hay un plan claro y entonces cada vez lo vas discerniendo más, lo vas entendiendo mejor. Y en la medida que pasan los días en ese proyecto, te pasa lo que les comentaba la vez pasada con Pablo. No sé qué entonces escoger, Señor. Yo siento un gozo de poder rescatar del infierno estas almas. Pero partir y estar con Cristo para mí sería muchísimo mejor. Pero me encuentro puesto en estrecho. No sé realmente qué escoger. Entonces vemos que Dios tenía un plan claro para la vida de Josué. Pero también podemos ver que la tiene para nosotros. En segundo lugar, yo quisiera mostrar lo siguiente. Dios le dio sus promesas para llevar a cabo ese plan. Dios no lo dejó sin armamento, sin equipamiento. Dios le dejó las promesas que él necesitaba para llevar a cabo esa misión. Era una misión muy grande. Pero Dios le iba a dar lo que necesitaba. Y su fe tenía que ser en su confianza en Dios, ¿sí? Para llevar a cabo la voluntad de Dios, ¿sí? No es mi fe y mi confianza en Dios para que haga mi voluntad. No, eso no es, lo que está en la Biblia no es eso. Aquí vemos que el plan de Dios era meter al pueblo de Israel y a través de ti lo voy a meter. ¿Esa era su voluntad? ¿Y Josué iba a contar con las promesas de Dios para llevar a cabo esa voluntad? ¿Y cuál es esa promesa? La tenemos en el versículo 5 de este pasaje de Josué, capítulo 1,
Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuál es esa promesa? No te dejaré ni te desampararé. Después de que cruzan el Mar Rojo, el río Jordán, fue una situación sumamente milagrosa, porque el pueblo lo pasó por tierra seca, porque el arca se posó adelante de ellos y al poner los sacerdotes que llevaban el arca a su pie sobre el río Jordán, se detuvieron las aguas, se detuvieron. Ahora, tú ves algo así y te cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Porque se detuvieron no como poner una barrera. Tú pones una barrera y el agua sigue fluyendo, ¿no? Y llega un momento en que el agua se empieza a desbordar y vuelve. ¿Qué hizo Dios? Un milagro. Allá en el Mar Rojo abrió el mar y contuvo las aguas. Acá detuvo las aguas. Yo no sé si en ese momento obró algo como una especie de congelarlas, ¿no? Digo, me pongo a pensar así. Y después que pasaron todos, volvieron a seguir por todo su curso, las aguas. Pasan y entonces enfrenta a Josué esa confianza en Dios. Se le aparece y le dice, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? No, yo vengo de parte de Dios. ¿Qué dice mi Señor? Pero postrado, ¿verdad? ¿Qué dice mi Señor? Ese es el corazón del creyente, como lo vimos la vez pasada con Mefiboset, postrados. ¿Qué quiere mi Señor que yo haga? ¿Sí? Aun cuando en tu carne hierve tu sangre porque quieres decir 1000 palabras, aunque sean verdad esas palabras, pero son ofensivas, etcétera, o son destructivas. No. ¿Qué quiere mi Señor que yo haga? Y recibes entonces la luz del Señor, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida. ¿Es de edificación? Dilo. No es de edificación, cállate, no lo digas. Y te edificas tus relaciones. Pero es ahí postrado, por amor a ti, Señor, porque estoy sujeto a ti. Y entonces le dice, vas a ir a conquistar Jericó. Y a través de lo que conocemos como el mareo, ¿verdad? El primer día una vuelta, el segundo día otra vuelta, el tercer día, el séptimo día 7 vueltas, y total de que esa es la forma como vas a conquistarlos. Yo no sé si él en su corazón pensó, ¿y en qué momento entramos en acción, ¿verdad? En ese momento van a tocar las trompetas, van a caer los muros y ustedes van a caminar directo hacia ellos. Ahora, cuando uno ve en este lugar, hay algunos, diríamos, ruinas de lo que fue este lugar. Los muros no cayeron así. Los muros cayeron como si se hubieran resbalado. Ese efecto tuvo. Y ellos entonces fueron directo a tomar a sus enemigos. Vieron una gran batalla, vieron una gran victoria. Pero después enfrentan otra guerra contra un pueblo mucho más pequeño, y entonces dice, pues no suban todos para no cansar al pueblo, así es que con que vayan unos cuantos. Y allá van y los derrotan y dan la espalda a sus enemigos. Y entonces Josué cae postrado. Él necesitaba recordar esta promesa. No te dejaré ni te desampararé. Y la adversidad nunca invalida las promesas de Dios. Y la adversidad tampoco cambia las promesas de Dios. Y es en la adversidad donde tengo que confiar en esas promesas. ¿Sí? ¿Viene el desánimo? Bueno, esto es natural. Nos viene en la carne. Es muy normal. Y ahí, ¡prum!, se desplomó. Señor, para eso nos trajiste, para que nuestros enemigos nos devoraran aquí en Canaán. ¿Qué van a decir los pueblos que nos rodean? Que dimos las espaldas a este pequeño pueblo de ahí. Y le dice, no te dejaré ni te desampararé, pero tienen que ser santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Yo les dije, destruyan completamente Jericó y no tomen nada del anatema.
hay pecado en el campamento. Ay, gracias Dios por revelarlo. Hay pecado en el campamento. Entonces, en ese momento, le dijo Dios, sepáralos por tribus, y la tribu que yo elija esa es, sepáralos por familias, la familia que esa elija esa es, y de esa familia yo te diré quién es, hasta que finalmente llegan a Acán. Da gloria a Dios Acán, porque Dios no se equivoca, ¿eh? O sea, no le dio chance de que pusiera algún pretexto, no. Dios no se equivoca, di la verdad. Sí, tomé un lingote de oro y tomé un manto babilónico, lo codicié y lo guardé. Pues así como nos has turbado, te turbe el Señor. Y lo apedrearon. Quitado el pecado, entonces comprobaron que Dios no cambia ante la adversidad, no cambia sus promesas. Y entonces otra vez se llenaron de valor, pero también de temor. O sea, de temor de Dios. Temor a pecar. Vamos a buscar hacer su voluntad. Y esto es lo mismo que nosotros necesitamos hacer al enfrentar a nuestros enemigos. Él quiere que seamos santos como Él es santo. Sí, los enemigos tratan de derrotarnos, de destruirnos, de meter tentaciones para que caigamos. Pero contamos con la promesa de Dios de que no te dejaré ni te desampararé. Él está con nosotros. ¿O acaso no lo dice ahí al final del capítulo 28 de Mateo? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo resucitado lo dijo. ¿Y qué acaso no es que Él, a través de su Espíritu, entra a morar en nuestros corazones para estar con nosotros en todo momento? Así es que por muy fuerte que sea la tentación, la lucha, el temor, la adversidad, podemos descansar en Él, confiar que Él nos escucha y presentarle nuestras quejas en oración. Pero primero, examinando nuestro corazón. Dios, muéstrame si hay pecado. Si hay pecado, te lo quiero confesar y entregar, porque tú nunca vas a hacer concesión con ningún pecado, ¿sí? No podríamos decir, es que yo ya entregué el 80% de los pecados que cometía. No. Es rendido a Dios y ahora viviendo en comunión con Él. Es eso. Y viviendo en comunión con Él en el poder de Él, simplemente. Y entonces podemos ver cómo Dios va abriendo todas estas cosas, ¿verdad? No te dejaré ni te desampararé. Y sus promesas nunca fallan, ¿sí? Por eso es tan importante que tú y yo dediquemos un tiempo día con día a leer la Biblia. Esto es lo que se espera de un creyente normal. Un creyente normal crece en ese amor de Dios y crece en esa fe a través de leer día con día la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros hacemos esto un hábito, día con día vas a encontrar promesas que puedes aplicar para tu constante vida en esta tierra de Canaán, en esta nueva vida en Cristo. Y te da la fortaleza para enfrentar a estos enemigos que enfrentamos durante nuestra vida como creyentes. Y entonces podrás ubicar y diferenciar a las personas de los enemigos que te rodean, ¿sí? Porque ¿quién crees que pone en las personas la adversidad? Nuestra carne y el diablo, ¿verdad? El diablo que quiere que haya disensión entre las personas. Nuestra carne que a veces es así, es traidora y no quieres a unos pero no quieres a otros, ¿no? Cuando yo descanso en las promesas de Dios, acudo en oración. Señor, dame gracia con esta persona. Busco su salvación. Es lo único que busco de estas personas. Es la única razón por la que estoy aquí como creyentes. Es la única razón por la que estamos aquí. Si no, pues ya Dios nos hubiera llevado al cielo. ¿Para qué dejarnos en este mundo perdido? ¿Lo has pensado? Sus promesas ahí están en la Biblia. Y cada una de esas promesas, ninguna de ellas falla, porque Dios es fiel a su palabra. Si fuéramos infieles, dice en 2 de Timoteo, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, y así es fiel, y cumple todas sus promesas. También su amor
Su amor es constante y su amor es incondicional. Él te salvó, mostró su amor en la cruz, dio a su hijo a una muerte terrible, finalmente lo mataron, resucitó y dice en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, el que hizo lo más fenomenal que se puede hacer en toda la historia, de toda la existencia de la humanidad. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice todas las cosas, ¿sí? Ellos iban a entrar a la tierra prometida y les iba a entregar toda la tierra, ¿sí? Todas las cosas. Tenían que vencer a sus enemigos, pero ellos iban a heredar todas esas promesas. Todo lo que Dios había prometido. Y todo lo que Dios nos promete siempre está encauzado a ese glorioso propósito, primordial propósito, la eternidad de las almas, la eternidad del ser humano. Por eso es que tenemos esa gran encomienda. Para Josué era millones de personas, pero quizá cuando lleguemos al cielo y veas a los que Dios pudo salvar a través de tu vida, y esos a su vez los que salvaron a través de su vida, a lo mejor también resulta una cantidad que te deja sumamente asombrado. Pero yo estaré contigo en donde quiera que vayas. No te desampararé ni te dejaré. Qué hermosa promesa. Ahí te das cuenta cuán grande es el Dios al que nosotros servimos. Y entonces cuando tú comprendes lo grande que es este Dios al que servimos, tu fe es grande, tu confianza es grande. Entonces no temes. Entonces sí sabes que puede controlarlo todo. Incluso este virus, Él lo puede controlar todo. Pero necesitas crecer en esa fe a través de la palabra de Dios que te permite tener estas convicciones. No estoy diciendo con esto que digas que no hay tal virus, que todo es una falsedad y yo voy a salir sin mascarilla, etcétera, etcétera. Porque Dios a mí me va a guardar. Eso es tentar a Dios, ¿sí? Recordamos cuando Satanás tentó a Cristo. Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, le dijo Cristo. Tienes que ser diligente con lo que hay que hacer. Mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, ya no sabemos la canción al revés y al derecho. Y guardarla. Pero confiar en que Dios me va a guardar. Y haces lo que tienes que hacer, lo que tú sabes que necesitas hacer, pero confiando que Dios me va a guardar. Ellos tenían que entrar y enfrentar varias batallas. Ahora, ¿tú crees que no tenían temor en el momento de enfrentar la batalla? Y las batallas eran cuerpo a cuerpo. Ustedes vieron la batalla que hubo de Gaza, los bombardeos que salían hacia Israel. ¿Sí vieron ese escudo de, ¿cómo le llaman? Escudo de seguridad. El domo de hierro. Domo de hierro. ¿Cómo salían los misiles de Gaza y de acá salían los antimisiles que los destruían? No, allá no era así. Allá iban a entrar cuerpo a cuerpo. Y en la batalla, mano a mano. Era con la confianza en que Dios me iba a dar la fuerza y que iba a vencer a mis enemigos. Así lo hacemos nosotros con los enemigos que enfrentamos. Cuán grande es el Dios al que servimos. Y también esta promesa la tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Leamos lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora el siguiente también dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y si el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré a ninguno de mis enemigos. Ahora, esto lo tenían que entender. Josué, si no lo hubiera entendido, no hubiera podido llevar a cabo esa misión.
nosotros si no lo entendemos, no podemos hacer nada. El Señor no nos deja, está en nosotros y nunca sale. Con el pecado se contrista. Al confesarlo, liberamos todo tipo de cargas y de obstáculos y volvemos a esa comunión donde le pedimos a Dios para el proyecto que tiene para nosotros en este mundo. Las almas que quiere alcanzar a través de nuestra vida en este mundo. Lo que Él quiere que impacte a otras personas en este mundo. Entonces, podemos ver este aspecto que es muy importante. Dios le dio sus promesas para llevar a cabo esa misión. Pero también vemos un tercer punto, muy importante también. La palabra de Dios era el secreto para que Él pudiera tener éxito en su misión. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el lugar que tiene la palabra para Dios? Porque ahora Él nos habla a través de la Biblia. En otro tiempo habló a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios se reveló de muchas maneras. Ahora la más grande revelación la tenemos de Dios en Cristo Jesús. Es la más grande revelación. Y ahí en la palabra necesitamos todo lo que Dios quiere que hagamos, todo el armamento, todas las promesas para llevar a cabo esa misión. Nosotros podemos ver que hay miles de libros, millones de libros en todo el mundo, y te encuentras libros buenos y libros malos y libros súper malos. Encuentras de todo. Pero ningún libro que hay en el mundo es un libro con vida. Ninguno. Solamente la Biblia, la palabra de Dios, tiene vida. Una persona decía, es tal la vida de la Biblia que si agarras una navaja y la pasas por la Biblia, saldría sangre. Bueno, usando un poco de una figura de lenguaje, ¿verdad? De exageración. Pues la Biblia lo dice. Si leemos allí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que el hombre, lo que el ser humano necesita es la palabra de Dios. Lo que pasa es que a veces somos muy perezosos de mente, ¿verdad? Y más como depende de cómo hayamos sido criados, ¿verdad? De repente escuché que la televisión te ayuda a desarrollar esa pereza mental, porque en los programas por lo regular te dan el conflicto, te dan el drama y te dan la solución, entonces ya no dejan nada a que tú pienses. Habían por ahí algunos programas que sí te dejaban pensando, pero como que los que tenían más rating era el que te daba todo y tú relajado y así tu mente se iba adormeciendo. Entonces, el hecho de que una persona se ponga a leer la Biblia, ay, es que ¿qué significa redención? Ay, ¿qué significa propiciación? Ay, no, qué palabras tan raras y la botas y te das la vuelta porque tú quieres todo digerido y arregladito ahí, ¿verdad? Entendamos que la Biblia, la Reina Valera, es una versión traducida literalmente del original a las palabras más apegadas del español, ¿sí? No interpretaciones de lo que dice en el original, sino literalmente lo que dice el original. Eso es una buena traducción, si nos vamos al término de traducción. Entonces, tú puedes agarrar tu Biblia y tener un diccionario a la mano y ver, ¿qué dice acá? Vamos a ver acá. Ya entendí esta definición. Y entiendo esta definición. Y así voy entendiendo la palabra de Dios. Pero ese es el interés que nosotros tenemos. Es el interés por conocer la verdad de Dios. Ahora, con los medios electrónicos que tenemos, yo en mi tablet tengo la Biblia, tengo el diccionario, tengo diccionario bíblico, diccionario de la Academia Española de la Lengua. Podemos tener todo, ¿verdad? Para entender toda la Biblia. Es una maravilla.
pues pongámoslo en práctica y saquemos provecho de esas herramientas que Dios nos da y acudamos a esa palabra de Dios. Solamente la Biblia es vida, es viva y eficaz. Solamente ella, ¿sí? A través de la Biblia podemos conocer a Cristo y obtener su salvación, ¿sí? Dice que nosotros hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Te das cuenta? La Biblia nunca va a cambiar, porque Dios es el mismo y nunca cambia. Porque esa es la gran necesidad del hombre. Y Dios se revela al hombre a través de la Biblia. Por eso nos pide que nos llenemos de ella. Ahora, si tú lees la palabra de Dios, 3 capítulos cada día y 5 el domingo, en un año la leíste toda. Ahora de ahí tú puedes sacar, según tu tiempo, pues mayor provecho, ¿verdad? Entonces tú puedes entender que Dios quiere que estés lleno, y te llenas a través de la lectura, y te llenas a través de irla memorizando, y te llenas a través de ir comprobando su eficacia, y todo esto va llenándote y te va dando más hambre de la palabra de Dios. Leamos lo que dice ahí en Colosenses, en el capítulo 3, el versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y entonces vemos que dice, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. De repente sí, hay ocasiones en que platicas con otro creyente y te comenta algún conflicto que está viviendo. ¿Qué consejo le puedes dar? Tú dirás, pues a ver qué me sale, a ver cómo estoy inspirado. El mejor consejo que tú puedes dar es la palabra de Dios, la Biblia. Cuando alguien me pregunta algo, en ese momento yo estoy orando. Estoy diciendo, Señor, por favor, guíame al pasaje o al versículo que necesita esta persona. No busco, guíame al rollo que le voy a echar a esta persona. No. Guíame al versículo. Porque lo que debe quedar en el corazón y que va a tener vida, un resultado que cambia la vida, es la palabra de Dios. Así es que llenémonos de ella para poder ser útiles en las manos del Señor. Así es que vemos aquí que la palabra de Dios era el secreto para que ellos pudieran tener éxito en esta gran empresa. Podrás ver muchos libros, pero ninguno de ellos tiene vida. Solo la palabra de Dios tiene vida. Ella nos revela lo que necesitamos, la salvación en Cristo Jesús. Ella nos revela a Dios mismo, en Cristo nos reveló. Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Te das cuenta? O como quizá en cierto sentido, grábatelo bien. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, no has entendido. Yo soy Dios. Exactamente, Él es Dios. Se nos reveló en Cristo. Y entonces vemos que como esta hermosa revelación al hombre, la exhortación es, ¿quieres saber de Dios? ¿Quieres crecer en tu comunión con Dios? La Biblia. ¿Quieres crecer en tu comunión con tu prójimo? La Biblia. ¿Quieres saber de qué manera llegar a los perdidos? La Biblia. Ahí tenemos lo que necesitamos. Ellos iban a enfrentar enemigos. ¿Y qué le dijo Dios? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vamos a leer estos versículos, el 8 y 9. Josué capítulo 1, versículos 8 y 9.
Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno, ¿cada cuándo podemos descansar de la Biblia? ¿Cuando estás de vacaciones? Los que ya saben este versículo, ¿qué dice? Empieza diciendo nunca. ¿Cada cuándo tengo que meditar en este libro? Lo que saben este versículo, de día y de noche. O sea, en todo momento. En cuanto a la educación de nuestros hijos, transmitirles lo mismo. Encontramos otro pasaje donde nos dice, y este mandamiento que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y hablarás de estas palabras estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios usa mucho a los padres que toman tiempo para pasar con sus hijos, que se toman el tiempo para acostarlos y contarles alguna historia de la Biblia, cantarle algún corito cristiano, alentarlos a la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, pero nos dice para qué. ¿Se acuerdan? Para que guardes y hagas. Vamos, decir, hace mucho escuchaba de una maestra que le estaba enseñando los tiempos a los niños y le dice a Pepito, a ver Pepito, yo amé, ¿qué tiempo es? Y dice, tiempo perdido, maestra. Pues sí. Tenía que decir tiempo pasado, pero tiempo perdido. O sea, yo leí, pero no viví, ¿qué tiempo es? Tiempo perdido. O sea, de nada sirve. Dice en Santiago, pero sed hacedores de la palabra, en el 1:12, y no tan solamente oidores. Y luego dice, engañándote a ti mismo. Tú nada más te estás engañando con leer así la palabra. Así no tiene ningún sentido ni ningún provecho. Es para ponerla en práctica, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque podrías decir, bueno, esto sí me gusta de la Biblia, pero esto no. Te voy a obedecer en esto, pero en esto no. Esto sí conviene a mis intereses, pero esto no funciona así. Ni siquiera la vida cristiana funciona así. Es para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Claro, cuando Dios te va guiando en toda esta empresa de transformar tu corazón y hacerte cada vez más semejante a Cristo. En esta empresa de buscar impactar con tu testimonio otros corazones para hablarles de Cristo a otros corazones y convertirlos al Señor. Interesarte por esas almas que van camino al infierno. Todo esto lo va haciendo Dios y todo va saliendo bien. Porque está fundamentado en lo que Él dejó escrito. Entonces todo te saldrá bien. ¿Buscas glorificarlo con lo que haces? ¿Buscas que esto sirva para su gloria, para la extensión del reino de los cielos en el corazón de los perdidos? Vas a comprobar por ti mismo que todo empieza a funcionar y todo empieza a salir bien. Pero esto es porque estás fundamentado en la palabra de Dios y guiado por el Espíritu. Así tenía que ir Josué, en esa confianza, fundamentado en la palabra de Dios y guiado por el Espíritu. Y entonces, ¿qué le dice? Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? En una ocasión una persona me dice, ay, no, yo no quiero escuchar del diablo porque a mí me da mucho miedo. Bueno, ellos enfrentaron enemigos terribles. Y tampoco se trata de que todo le esté buscando a Satanás, ¿verdad? Y que una persona estornudó, ay, voy a orar para que salga el demonio del estornudo, el demonio de la gripa. Y a todo le ponen demonio, ¿verdad? No, no es así. Pero tampoco es para que le temas a nada. A veces te da temor la gente, no temas. ¿Temes de que se vaya a apartar de ti o que pierdas la amistad? No temas, tú tienes mucho que ofrecerle. Es más, si no se lo ofreces, ¿qué vas a sentir si en aquel día te llegara a decir, ¿por qué no me hablaste? ¿Verdad? No sabemos muchos detalles de allá, pero imagínate que si fuera. ¿Por qué no me hablaste de Cristo tú que sí sabías? ¿No?
¿Por qué no me presentaste la forma de poder rescatarme de este infierno eterno? ¿No? Necesitamos ser fuertes y valientes, en todos sentidos. Solamente te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Para qué necesitamos esa fortaleza? Necesitamos ser esforzados para que cada día que voy a leer la Biblia, dé el tiempo para leerla. Y a veces vas a ver que se pasó el día y estás ya cansado, pues leerla sentadito para que no te duermas. Si la lees medio acostado, pues te vas a quedar dormido, ¿eh? De repente vas a estar leyendo cosas que no están escritas, ¿no? Eso no está escrito, ¿no? Pero necesitas esforzarte. Que memorizar, ay no, es que ya, yo creo que mi materia gris ya se llenó de tantos versículos que me sé. ¿Cuántos te sabes? Pues 2 o 3, no hombre. La mente en realidad en la vida la usamos muy poquito. La capacidad es muy grande de la mente. Esfuérzate, necesitamos esforzarnos. Desde que te vas a salvar necesitas esforzarte. Leamos lo que dice en Lucas capítulo 13, versículo 24. Vamos a ver 3 versículos más aquí en Lucas. Capítulo 13, versículo 24. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos, y muchos te dicen, no, es que la salvación es muy fácil. Solamente basta que hagas una oración y ya, declárate salvo, ya tienes la entrada al cielo. ¿No han entendido la palabra de Dios? Cuando Dios dice que la salvación es por fe y por gracia, es que las obras no te van a alcanzar para salvarte. Tienes que llegar en bancarrota, que tú no tienes ninguna posibilidad para salvarte. Y así aceptar el regalo de Dios en Cristo y aceptar esa salvación y ese perdón de tus pecados para reconciliarte con Dios. Pero ya una vez que fuiste salvo, dice, porque somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras no fueron para salvación, son el fruto de esa salvación. Pero no puede haber salvación si no hay el fruto de las buenas obras. Y Dios obra en el poder de su Espíritu esas buenas obras. Entonces, esfuérzate y sé valiente para la salvación. No es nada más de que digas, hagas una oración, no. Es que entiendas que es rendir tu vida, caer de rodillas o de rostro en tierra, ¿verdad? Al Señor. Me levanto, ya no soy yo quien va a gobernar mi vida, ya no soy yo quien va a reinar ahí. Tú llegas a sentarte como el Señor de mi vida y yo como tu siervo para obedecerte. Esfuérzate. Se necesita el esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. En una ocasión un niño que estuvo en una iglesia donde se estaba compartiendo el plan de salvación, en el momento de la oración, pues ya sabes que hay niños que son muy curiosos y no cierran los ojos al orar, otros sí, pero de repente le dice, mamá, yo creo que el Señor que estaba a la par tuya no aceptó a Cristo. Y le dice, no, hijo, ¿y cómo lo supiste? ¿Cómo lo viste? No, mamá, no lo vi, lo oí. No, no es cierto. No lo oyó, sino es que yo vi que nada más tenía hincada una rodilla, mamá. No tenía hincada las dos. Bueno, es simbólico lo que digo, ¿se entiende? Yo no digo que tenga que ser que te postres, sino esta es la actitud del corazón, ¿sí? Rendido a Cristo, para ahora hacer su voluntad. Entonces también necesitamos esforzarnos para hacer su voluntad. Fíjate lo que dice Mateo 7, 21. Dice, aquí está. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Entonces, ¿quiénes van a entrar? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es esa voluntad? Que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que los hombres se conviertan a Cristo. Que los hombres vivan para Dios. Al leer la Biblia nos encontramos todo esto. Necesitamos esforzarnos y ser valientes para salvarnos, para ser constantes en la lectura de la Biblia, para hacer su voluntad y para buscar su dirección. Eso es lo que dice el versículo 8. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el Salmo 32:8 también tenemos un versículo, podemos leer este versículo, que es una promesa de Dios. Todas estas son promesas de Dios. Desde el 1:8 es una hermosa promesa. Que bien harás en memorizarla porque trae gran aliento a nuestras vidas. En el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Luego dice, sobre ti fijaré mis ojos. Oye, ¿cómo no va a tener fijados sus ojos en nosotros si está dentro de nosotros? ¿Cómo no vas a ver lo que pasa en nuestra vida si está dentro de nuestro corazón? Y él dijo que no sale. Y nunca sale. Y así puedas estar en el lugar más oscuro, encerrado, ahí está Él. Y ahí está para apoyarte. Aun cuando puedas estar en el lugar más terrible, ahí está Él. Como le pasó a una chica, a la sobrina de mi muchacha que la secuestraron. Salió a hacer algunas compras, llega un carro, la mete al carro, la duerme. No supo de ella hasta que amanece en un cuarto. Y empezó ella a orar. Y la familia orando. Y los que la conocíamos, pues orando. Yo no la conozco, pero me enteré de esto y en la familia también orando por ella. Y rogando a Dios que tuviera misericordia de ella y la gran angustia, ¿no? Y esta mujer, el jovencito de 15 a 18 años, dice que era. Le aventaba como un perro la comida, el desayuno, la cena. Y de repente le dice, no sé por qué me caes bien. Y entonces ella, pues seguía orando. Al día siguiente, igual. Y total que de repente le dice, mira, me caíste bien y aunque los jefes las piden así como tú, pero yo te voy a dejar libre a ti. Así es que vente conmigo, te voy a llevar y te voy a botar por ahí. Lejos para que no me agarren a mí la policía, ¿verdad? Entonces ya en la noche la dejó en un lugar, le pidió ayuda a una señora para hacer una llamada, la señora no te conozco y no le dio ayuda. Otra señora se para en su carro y se la lleva a la policía y la policía pues ya habla a la familia y ya van por ella. Tú dices, qué grande el poder y la misericordia de Dios, que pudo cambiar el corazón de un maleante y darle gracia a ella ante los ojos de Él para que no le hiciera ningún daño y la pusiera en libertad. Esto es solamente Dios. Ahí están las promesas para que nosotros las pongamos en práctica. Y tú, esfuérzate para ponerlas en práctica, para memorizarlas, para tenerlas aquí, porque los necesitamos todos los días. Esfuérzate y sé valiente. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y sus promesas y su gracia es suficiente para cada necesidad que tengamos. Su palabra debe ser tu alimento y tu cimiento que guíe tu vida. Porque cuando tú caminas con Dios, ya nunca vas a poder caminar solo. Él estará contigo en donde quiera que vayas. Esto es lo que hace el Evangelio. Esto es lo que hace este hermoso libro. Y así como pudo meter al pueblo de Israel, nos ha metido a nosotros estas gloriosas promesas. Pero todo lo que hace el Evangelio, como esta historia que te comenté, esto fue hace unos días, hace unos días. Podemos ver el poder de la palabra de Dios. Un hombre de nombre Hastings, este hombre vivió por el 1800
Dice que un amigo le contó esta historia, que él cuando fue a las Islas Fiji por el año 1844, tú podías comprar a una persona, pero dice, adivina por cuánto lo podías comprar. Por una escopeta o hasta por $7. Y esta persona te pertenecía. Podías darle de comer o matarla de hambre. Podías golpearla o comerla, porque eran antropófagos. Dice, ahora, después de unos años, ya no puedes comprar ni a una persona ni por $7 millones. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? Las 1,200 capillitas que han aprendido a sujetar su vida en la palabra de Dios y han aprendido que fueron comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación. Ellos ahora saben que su vida es sumamente valiosa en las manos de Dios. Así lo somos. ¿Qué tan valioso eres para Dios? Basta verlo clavado en esa cruz. Vamos a orar. Pues Padre amado, cuántas gracias te damos por esta bendición de haber escuchado tu bendita palabra, tus hermosas promesas y lo que tú pudiste llevar a cabo a través de la vida de Josué y también tú quieres llevar a cabo a través de nuestras vidas en estos días. Te alabamos por la bendición que nos das de tener tu palabra con tanta facilidad, tanto impresa como en medios electrónicos. Y agradecemos que en cualquier lugar podemos estar y leerla, consultarla, quizá memorizarla o repasarla. Gracias, Dios, por todas esas bendiciones. Guíanos ahora a poder ser esforzados para llenarnos de tu palabra. Y de esta manera guárdanos en esa comunión contigo para ser eficaces en el plan que tú has trazado para nosotros, con aquellas almas que quieres alcanzar a través de nosotros. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga, que tengan un excelente domingo y seguiremos en contacto.